Estos hermanos tienen una herencia pendiente. El problema es que en esta mediación será la primera vez que se verán en su vida. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Claudia y don Fernando, don Héctor y don Manuel. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso, señora? Bueno, señora Carmen Gloria, yo vengo a exigir lo que me corresponde de la herencia que dejó mi padre, sea que se arriende o se venda. Ya. ¿Cuándo falleció su padre? Tengo entendido que falleció en marzo del 2018. ¿Y cuántos hijos tenía su papá? Bueno, 4 después de mí, 5 hijos en total. claro. ¿Cónyuge? La mamá de ellos. ¿Y su madre está viva? ¿Está viva? Ya. O sea, fallece. ¿Cómo se llama este caballero? Héctor Manuel Bravo. Don Héctor fallece en marzo del 2018 y deja como herederos una cónyuge sobreviviente y 5 hijos. ¿Eso es? Exacto. Ya. Y una propiedad. Una propiedad. Y de esa propiedad usted quiere que si se vende se le dé su porción. Exacto. Lo Oh. que pasa que esa propiedad yo tengo entendido que en este momento está en arriendo. Ya. Y yo me vine a enterar hace muy poco que está en arriendo y yo no he recibido nada. Ellos están haciendo su fruto de esa propiedad sin yo recibir nada de eso. Entonces, por eso yo vine acá para ver si la solución del caso o se sigue arrendando la propiedad, yo teniendo un beneficio que me corresponde por ser igualmente heredera, o que se venda la propiedad. ¿Y ninguno de sus hermanos había conversado con usted sobre el No. arriendo de la propiedad? No. ¿Ni ha conversado con ellos sobre la posibilidad de venderla o que le den Tuve porción? un contacto hace 2 años atrás, si no me equivoco, o un poco más puede ser, con Manuel, si no me equivoco, que él me llamó porque quería que yo le firmara un documento para que esa vivienda, esa propiedad se venda. ¿Ya? Entonces él quería que yo le firmara un documento que yo le dije en ese minuto que yo tenía que saber qué documento correspondía a eso. Porque yo no podía firmar un documento que no sabía y teníamos que encontrarnos para poder saber de qué se trataba. Y dijo, te voy a llamar para coordinar una cita. El llamado nunca sucedió. Después, al año después, me volvió a llamar y me dice que quiere que le firme un documento porque eso necesita sacar una ocupa que había en esa propiedad. Que el abogado le estaba exigiendo ese documento. Y yo tenía que firmar porque era parte de... También yo era heredera. Me dijo, te voy a llamar para coordinar también una cita y tampoco, desde ese entonces, nunca más supe de ello. Hasta hace poco que me enteré que esa propiedad está siendo arrendada desde el momento que él me llamó, me imagino yo, porque eso viene siendo 3, 4 años, si es que no es más. ¿Cuál de ustedes dos es Manuel? Yo soy Manuel, pero el que tomó El que contacto con tomó él- contacto fui yo, Héctor. Ah, Yo la llamé. Y resulta que fue por el tema de que teníamos problemas de lo ocupa. O De una sea, señora que convivía con mi papá y vivía ahí. no sé si llamarle ocupa, pero... Pero ella vivía. Lo que pasa es que mi papá, al momento de fallecer, tenía una pareja. Exactamente. Y la pareja tenía problemas de alcoholismo, igual que mi papá en ese momento. Y el mal de Diógenes. Exactamente. Entonces la vivienda estaba muy maltrecha y a nosotros, a diario nos llamaban los vecinos exigiendo que hiciéramos algo con la Limpiara. casa porque estaba la escoba. No, que sacáramos a la gente de ahí. En, De repente en el patio cuando lo limpiamos salieron más ratones que mugre. sacamos 6 rampas de basura cuando logramos sacar a la señora. Ah, o Eso- sea, la situación era bien compleja. No, si la Eso- casa... Por eso la tratamos de ubicar, porque cuando ubicamos un abogado, el abogado nos pidió unos documentos para poder iniciar un juicio contra la señora, Para poder sacarla. para poder sacarla. Y teníamos que estar todos de acuerdo. Y ahí fue cuando hablé con Héctor y le dije, oye, pucha, trata de ubicarla porque sabía que él había tenido contacto con ella en su momento. Yo personalmente no ¿Porque la conozco. habitualmente no tienen contacto? No. Yo personalmente me enteré de ¿Y ella por qué? cuando hicimos la posesión efectiva. Nunca... Ah, ¿cómo? Yo me enteré de la existencia de ella cuando hice el trámite de la posesión efectiva. Yo de ella no tenía idea. Ah, no son hijos de la misma mamá. No. Son hermanos de padre, ¿no? De padre solamente. ¿Y no sabían que ella existía? Yo supe a los 16 años, pero nunca, mi papá como tampoco fui muy apegado a él y quedó ahí. Mi hijo tenía una hermana mayor, bien, se llama Claudia. ¿Y usted se sabía de la A los existencia 18 de ella, años, o no? Sí, yo sabía por mi mamá que se enteró que él tuvo más hijos después de la relación que tuvieron entre ellos dos. O sea, lo primero fue la relación con su mamá. Exacto. Nace usted. Nací Usted yo. es la hija mayor. Exacto. Después se separa de su mamá. Sí, ¿Con su la mamá fue relación- casado? No. No, no estuvo casado. Fue con pololeo. Mi mamá quedó embarazada
y después una pelea, una ¿Se discusión, terminó se esa terminó relación? esa relación. ¿Y con su madre sí se casó? Sí. Sí, está casada. En ¿Su madre está viva? 1977. Sí, está viva mi mamá. Ya, en el 77. Sí, en el ¿Y 77. la casa en cuestión se adquirió antes del matrimonio, después del En el matrimonio? matrimonio. En 1984 se compró esa casa. Y estaban casados en sociedad conyugal. Sí, exactamente. La casa está a nombre de él. A nombre de él estaba porque en esos años usted sabía que el banco Sí. se ponía en nombre de los papás en la casa. ¿Hicieron la posesión efectiva? Sí. Y en la posesión efectiva aparece la casa. Aparece Y ella. aparecen los 5 Sí, hijos. los 5 y ella. Cuando hicimos la posición efectiva, que yo hice el trámite con mi hermana, apareció Claudia y subimos la existencia. Mi mamá nos dijo, ya, ella también es hija, también merece... ¿Su mamá sabía de la existencia de ello? Tampoco. O sea, mi mamá sí. Mi mamá sabía. Ahí como que me miró nomás, me dijo, sí, es hija de tu papá. Ah, ya. Y Y nos sí, pidió que no hiciéramos nada, que la mantuviera. Hicimos el trámite en el conservador de bienes raíces para dejar todo en regla. y lo único- Y siempre estuvo ella incluida. y si vendiéramos la casa, me dijo, decía mi mamá, tu papá nunca les dio nada, como usted tampoco les dio nada, así que le corresponde su parte también. Por supuesto. Pero la casa nunca quiso vender tampoco. O sea, la ¿Por vivienda está y sí se está arrendando, pero el arriendo de verdad que es una historia medio enredada porque Es una historia larga, pero... fue como un acuerdo para poder recuperarla. La persona que la habita es un amigo de la familia. Y este año ya recién como que estamos recibiendo y la plata va directamente para mi mamá para ayudar a su jubilación. Va todo depositado a la cuenta de ella. Son 300.000 pesos mensuales. Este año recién, Y porque solo antes eran 100.000. Antes se pagaban 100.000 pesos mensuales. Y la casa se arrendó en tipo pandemia, así que estuvo casi 3, 4 meses que no él pagó tampoco nada. O sea, la persona también tiene Trabajó, sus complicaciones para arregló la pagar casa y todo. nomás. Pero claro, él logró que la casa, entre paréntesis, hoy día esté un poquito habitable. Claro, por eso el arriendo más bajo. Sí, Exacto. porque la casa... ¿Y ustedes no se habían visto jamás? No, ¿No? Yo a ella jamás la he visto. yo no la he visto nunca. O sea, ¿hoy es primera vez que se ven? Sí. Sí. Me hubiera gustado haberla conocido en otras circunstancias, pero se dio en esto. ¿Y qué piensan mutuamente? ¿Qué piensa de sus hermanos? ¿No había visto ni siquiera una foto, un referente, nada? No. ¿Y ahora Nada. que los ve, los tiene al frente? Que no, La verdad que no tengo palabras en realidad. ¿Se encuentran similitudes? ¿Algo? ya no sabría decirle eso, eso me lo podría decir usted. Yo encuentro que sí. Tienen los mismos ojos. Pero eso, Qué impactante. Voy a pedirle inmediatamente que pase Marisol Sagredo porque creo que un minuto así no pasa desapercibido en la vida de nadie. Y no es de mi ámbito, es más bien de tu ámbito, del ámbito emocional. Conocer un hermano, por muy poca relación que se haya tenido, es un impacto. Y para los menores yo creo que es más impacto porque se enteraron, sobre todo tú, Manuel, cuando recibió la posesión efectiva. Dijo, acá hay una hermana que no conocía. Pero Claudia ya tenía una cercanía, ¿no es cierto, Claudia? Con la hermana, la menor de ellos. Doña Emma, con Emma. Sí. ¿por qué había tenido cercanía con ella? Porque yo en esos años trabajaba aquí en Centro de Santiago, en una tienda de retail, y yo ubiqué a Emma por las redes sociales. Y un día le hablé y le pregunté si ella era hija de Héctor Manuel. Y me dice sí. Y coincidió que trabajábamos como a 2 cuadras de ahí. Entonces nos juntamos un día, conversábamos y todo, y tuvimos contacto. Pero ella, o sea, bien, conversábamos, normal, nada, no Ustedes no no son tuvimos responsables mayores... de nada, ni nada. del abandono al padre, ni del olvido, ni nada. Sí, lo único que dijo ella fue que, por ejemplo, que yo le pregunté por mi papá, pero ella me dijo que ella no quería saber nada de ese caballero. Entonces que tenían una muy mala relación ellos dos. O sea, él estaba vivo todavía en ese Sí. minuto. No, sí, estaba vivo. Eso fue todo el contacto. De ahí no Eso se fue vieron todo. más. Exacto. Tremendo. O sea, hemos presenciado un momento histórico en la vida de ustedes porque este día no se les va a olvidar nunca más. Jamás. Conocieron a toda la familia, a todos los hermanos. Y eso, faltan 2 más. Y los otros, falta uno. Bueno, Emma la conocía y el otro señor es don Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Sabe de la existencia de esta hermana? Sí. Sí, pues sí sabe. No, que ya después de eso Ya todos después de sabíamos. todo, ya después todos sabíamos. Y por eso mi mamá nunca dijo nada tampoco.
Cuando la casa se venda, chiquillo, lo que corresponde para ella, como corresponde para todos. Pero mi mamá no quiere vender esa casa. Ajá. Sí, jamás Es- pensamos en hacer como un negocio en realidad. Tampoco un negocio porque nosotros la ayudamos. Mi mamá tiene 70 años, con displasia de cadera. Y ese es su bien de su renta para poder vivir ella, para que tenga sus medicamentos, cambiar sus lentes, Sí, ayudar en la pensión, porque ayudar en todos su sabemos pensión, cómo son las pensiones. para que aquí en ella viva Chile. tranquila, para que tenga sus cosas ella. No, él no recibe nada de la casa, yo no recibo, Miguel tampoco, Emma Entonces, tampoco. los depósitos van toda la cuenta de ella. Ella ocupa su plata para vivir ella, un poco más cómoda de los años que le quedan de vida. Pero la vivienda... Doña Claudia dice, no está pidiendo o la venta o si lo arriendan, que le dé su porción. O sea, no está pidiendo, no está obligando a una cosa o a la otra, si lo Exacto. entendió, ¿no? Exacto. O sea, la verdad que estamos abiertos a Sí, cualquier si cosa. quiere Siempre la- hemos estado abiertos a conversar. Si quieres sacamos el porcentaje de la Sí, lo vamos a del sacar. arriendo. Pero antes de eso, me gustaría analizar con Marisol, aprovechando la instancia que estamos acá y que ustedes deciden compartir este momento tan importante con nosotros y con las personas que nos ven. Hay cosas como que la sociedad de repente te obliga a que tú tengas que sentir o hacer. Dicen, bueno, son hermanos, ¿cómo no querrán saber del otro? ¿Cómo no se buscaron? ¿Cómo no se conocieron? Pero en realidad la sangre no tiene sentimientos, no tiene emociones. Uno comparte una genética nomás. Y es re difícil entender la postura de quien no ha estado en esos zapatos, ¿no? Ahora, ninguno tiene malas emociones y sentimientos. El punto es que en ambos casos, en ambas familias, el padre no estuvo presente. En el caso de Claudia, jamás. ¿A cuántos años tú lo conociste? A los 15 años. ¿Y cuántas veces lo viste en tu vida? A los 15, cuando cumplí 15 años, una vez y después al otro día. Y de ahí nunca más. Sí, evidentemente ellos hablaron de la situación en la que el padre fallece también, una situación bastante limítrofe. Pero me refería a la inquietud de los hermanos, porque los hermanos, aunque hubieran sabido que el otro existía, es muy difícil que hubieran tenido inquietud por conocer al otro, porque Es no hay que- una historia familiar. Es que a eso voy, porque no existe historia paterna en la vida de Claudia. Y en la vida de los hermanos, de los 4 hermanos, ellos salen de la casa. Tú, Héctor, eras un poco más grande, 18, pero los otros eran muy chiquititos y salen escapando de la casa con una dinámica muy difícil. Están 8 meses repartidos por diferentes lados hasta que finalmente se pueden reunir y no volvieron a ver nunca más al padre. Por lo tanto, si pensamos en ambos casos, la línea de origen del papá no tiene un apego. Por lo tanto, es bastante normal que uno piense que como mi papá no estuvo, lo que corresponde a mi papá tampoco está. Pero Claudia sí tuvo una necesidad de apego al reunirse con su hermana. Ahí la pregunta La es... buscó. Exactamente, ahí la pregunta es, ¿por qué no siguió ese camino? Y además, ¿por qué tiene que llegar a venir a una mediación para ponerse en contacto positivamente con el resto de la familia? ¿Y la respuesta? La respuesta es porque, bueno, el alejamiento que tuve con Emma fue porque ella se acercó a mí. Yo tuve más de un año en contacto con ella. La ¿Se invité- siguieron viendo? Sí, yo la invitaba a mi casa, se iba a quedar los fines de semana con sus 2 hijas que tiene, pero después ocurrió un tema con ella, me pidió plata prestada. Y me inventó, porque yo ahora sé que fue un invento, me dijo que su hija menor estaba enferma, tenía una gastroenteritis, pero que horrible y que tenía que operarla. Y yo le pasé el dinero. Se lo pasé porque yo tenía buena situación económica y podía prestarle. Y la vi tan afligida que yo la consideré, pucha, necesita la ayuda, y se la pasé. Pero después me enteré por su pareja que tenía ella en ese minuto, que era la mamá, el papá de la hija menor, y me dice que esa plata ella me la pidió, pero fue para otra cosa. La hija nunca estuvo enferma. Me gustaría que ella empezara a verme más como un apoyo. Duele mucho a veces conocer la realidad. Es como el cometa Halley, aparece y desaparece. Ella como que no tiene instinto de madre. Nadie quiere ser parte y sentirse obligado a no poder hacerse el mismo.
este día no se les va a olvidar nunca más. Yo me enteré de la existencia de ella cuando hice el trámite de la posesión efectiva. Esa plata ella me la pidió, pero fue para otra cosa. La hija nunca estuvo enferma. Pero es que ella si no nos conoce, ¿cómo nos juzga? Ellos están haciendo su fruto de esa propiedad. Pero mi mamá no quiere vender esa casa. Lo que el padre no hizo, capaz que lo logre esta casa. A partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. El papá no tiene un apego. Por lo tanto, es bastante normal que uno piense que como mi papá no estuvo, lo que corresponde a mi papá tampoco está. Pero Claudia sí tuvo una necesidad de apego al reunirse con su hermana. Ahí la pregunta es... La buscó. Exactamente, ahí la pregunta es ¿por qué no siguió ese camino? Y además, ¿por qué tiene que llegar a venir a una mediación para ponerse en contacto positivamente con el resto de la familia? ¿Y la respuesta? La respuesta es porque, bueno, el alejamiento que tuve con Emma fue porque ella se acercó a mí. Yo tuve más de un año en contacto con ella. ¿Se siguieron viendo? Sí, yo la invitaba a mi casa, se iba a quedar los fines de semana con sus 2 hijas que tiene, pero después ocurrió un tema con ella, me pidió plata prestada. Y me inventó, porque yo ahora sé que fue un invento, me dijo que su hija menor estaba enferma, tenía una gastroenteritis, pero que horrible y que tenía que operarla. Y yo le pasé el dinero. Se lo pasé porque yo tenía buena situación económica y podía prestarle. Y la vi tan afligida que yo la consideré, pucha, necesita la ayuda, y se la pasé. Pero después me enteré por su pareja que tenía ella en ese minuto, que era la mamá, el papá de la hija menor, y me dice que esa plata ella me la pidió, pero fue para otra cosa. La hija nunca estuvo enferma. Entonces yo me sentí engañada. Claro. Y yo dije, ¿qué voy a esperar si ella me falló de esa manera? ¿Qué me queda del resto? Desconfía de todos. Exacto. ¿Y no la volvió a ver a ella también? Ella desapareció. nunca más me habló, nunca más me dijo nada, ni en las redes sociales, ni nada. Y yo tampoco la busqué a ella. Es normal que tenga esa aprensión con respecto a los otros hermanos, pero sin embargo las responsabilidades son personales. Sí. Y a veces hay diferencias garrafales entre hermanos. Es que igual, por ejemplo, cuando yo hablé con ella en la oportunidad que hablaba, ella siempre me recalcó que los demás hermanos no querían saber nada de mí. Entonces eso, ella a mí me lo dejó súper claro. Con eso yo decía, pucha, ¿qué saco de buscar más allá si a lo mejor voy a encontrar quizás con... Extraño porque don Manuel dice que ni siquiera sabía de su existencia hasta que no tramitó la posesión efectiva. Sí. Si me dice ella que se estuvo un año conversando con ella. ¿Usted no tenía ni idea? No, yo sé que mi hermana después con el tiempo me contó que se había juntado. Pero yo no- Pero todo eso que me cuenta ahora, de verdad, no tengo idea y no puedo responder por las claro. acciones de ella. Por supuesto. Las Mi hermana responsabilidades son mayor es bien personales. grande, ella sabe lo que hace. ¿Es la mayor? No, es la menor. menor, la más chica de todas. El Conchito. El Concho. Pero de ahí a más allá no sabría decir. Desconozco la información. Y estos problemas y malos entendidos hacen entonces que Claudia decida tomar acciones de acercarse, pero sin contacto emocional, por tener miedo a ser herida y engañada nuevamente. Y entonces es entendible que Héctor y Manuel digan, ¿por qué se acercó de esta forma? O sea, no le interesa el contacto como medios hermanos, sino que solamente le interesa el dinero, cuando en realidad lo que aquí faltaba era conversar. Claro, entienden las aprensiones de ella, no son atendibles. Siempre la he entendido. Desde que sé, incluso encuentro que es justo lo que está pidiendo. Sí, no, ustedes desde el principio dijeron que era justo lo que estaba pidiendo, pero que lo pida a través de la intermediación de un tercero imparcial se entiende a raíz de la experiencia que ella tuvo. Pero es que ella si no nos conoce, ¿cómo nos juzga? Por eso, porque ya confió sin conocer y la defraudaron. No, porque ella- Entonces, por lo mismo, vuelve a desconfiar. Es que ella Sí, se entiende. hizo un trato con una hermana, pero ella no habló con nosotros o con mi mamá. Mi mamá es muy distinto. Y ella siempre la ha considerado. Nunca ha dicho que hay que hacer lo imposible por sacar. No. Mi mamá Esa siempre- diferencia ella la tiene que constatar en persona para que pueda cambiar de opinión. Sí, pues, Es como cuando, no sé, a veces alguien prueba, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien burdo, uno prueba un marisco y te hace mal.
Y dice, no, no como más eso, nunca más, porque una vez comí y me hizo mal. Es habitual, ¿no? Sí. Y finalmente cuando uno se atreve a volver a probar, oye, este no me hizo mal, a lo mejor el otro estaba malo, estaba descompuesto, por eso me hizo mal. Pero uno queda con miedo. Esto es lo mismo. Ella probó acercarse, se acercó, salió dañada, entonces ahora prefiere no acercarse hasta que vuelva a intentarlo. Se entiende su postura, tienen razón en su postura, pero también entiendan la de ella, que también tiene razón. ¿Algo más que agregar, Marisol? Solo que invitarlos a conocerse, porque ambos tienen vacíos en relación al papá y quizás conversando van a poder encontrar cosas que las unen y que les dan cosas en común en su próxima historia. Sobre todo tú, Claudia, que estás sola en este camino. Yo sé que ustedes son 4, pero quizás pueden reconciliar muchas cosas que vivieron con el dolor del papá conversando con Claudia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes hablaban de los porcentajes. Yo les voy a explicar los porcentajes en caso de venta y los porcentajes en caso de arriendo. Pero para saber el valor de esa venta o posible venta, si la quieren evaluar o tener en consideración para el futuro, consultamos a un experto, don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario. Buenas tardes, Carmen Gloria. En el Instituto Inmobiliario de Chile hemos recibido información sobre una propiedad para evaluar los datos que puedan llevar a una información certera respecto a su precio. Tras analizar varios elementos, hemos creado una estimación de precio que puede ser de mucha utilidad a la hora de resolver esta mediación. Y aquí la tengo. Es un informe de estimación de valor comercial de la propiedad que dice que el avalúo fiscal es de 40.266.143 pesos, que el precio más bajo de venta en el sector es de 76 millones y fracción y el más alto 93 millones y fracción. Por lo tanto, un precio promedio de venta se podría estimar en 85.273.173 pesos. Da antecedentes que trajeron las partes que permiten confirmar que la casa fue adquirida el 9 de noviembre de 1984 y que el caballero contrajo matrimonio en 1977. Por lo tanto, efectivamente, este es un bien de la sociedad conyugal. La posesión efectiva también está tramitada con fecha 27 de agosto del 2019 y incluye los 5 hijos y la cónyuge sobreviviente. Con esos antecedentes, vamos a la pizarra. Aquí tenemos a don Héctor, que fallece en marzo del 2018. Cónyuge sobreviviente, con la que contrae matrimonio en 1977 y durante este matrimonio se produce la compra-venta de la casa en el año 1984, estando casados en sociedad conyugal. Hijos: doña Emma, don Miguel, don Manuel, don Héctor y doña Claudia. Este es el escenario sobre el que hay que trabajar para hacer los cálculos. Ya conocen el circulito que hago para hacer estos cálculos. Cada día queda más derechito. Ahí está la casa, que dijimos que el valor promedio de la casa eran 85 millones. Esta casa cuesta 85 millones si es que la quisiéramos vender, y el arriendo hoy son 300.000 pesos. ¿Cierto? La mitad de la casa, cuando se produce la muerte de un cónyuge en la sociedad conyugal, se termina con la sociedad conyugal. Y este 50% corresponde a la mujer casada en sociedad conyugal y el otro 50% es del hombre. En este caso, de don Héctor. La señora, doña Leni, está viva. Por lo tanto, 50%
le corresponde a ella, como socia de la sociedad conyugal. Es de ella. En la fecha de fallecimiento del caballero es 2018. Ya estaba vigente la nueva ley de sucesión y por lo tanto ya se establecía que el cónyuge sobreviviente es heredero legal del cónyuge fallecido. Por lo tanto, 25% de acá también es de ella. Entonces, doña Leni tiene cerca del 75%, que no es exacto, porque es el 25% del 50%, que aunque parezca irónico no es el 75%, pero es muy similar. Esto es de ella. El saldo se reparte en 5 partes. Sin calcular el 25%, simplemente haciendo la operación 50 y 50, para hacerlo a términos de cálculo más simple, si vendieran la casa, la mitad, que sería el 42.5 dividido por los 5 hijos, daría un total de 8,5 millones, que es menos, porque no estoy descontando este 25%, más o menos. Si arrendaran la casa en 300.000, la mitad de 300.000 son 150, dividido también por 5, o sea, 30.000 pesos. Y que, insisto, es menos, porque hay que descontar ese 25%. Es solo para darles una suma de referencia. Si vendieran la casa, doña Claudia puede recibir cerca de 8 millones. Y si arriendan la casa, cerca de 30.000 pesos. Si se mantienen en este arriendo hasta que vendan, la porción que le toca a usted es como máximo 30.000 pesos. Si el valor sigue siendo los 300.000 pesos de arriendo. ¿Qué piensa? Cualquiera de las dos opciones a mí me da lo mismo. O sea, no... Si se vende la propiedad, bien. Si continúan arriendo y a lo mejor ellos pueden seguir con las personas que están, pero yo quiero tener antecedentes de eso que se esté arrendando y que efectivamente se está recibiendo ese dinero y con todo correctamente como debería ser. ¿Alguno de ustedes se ofrece como intermediario para comunicarse con doña Claudia y mantenerla informada y hacerle la transferencia que corresponda por el arriendo que se esté recibiendo? Yo me encargo de eso. Don Manuel. Sí, yo me puedo encargar de eso. Don Manuel se encarga de eso. Intercambian entonces teléfono y siguen en comunicación. Quizás les sirva como el comienzo de algún tipo de relación o cercanía entre ustedes. Lo importante es que tengan claro que el 75% aproximado es de la cónyuge sobreviviente, de doña Leni, la madre de ustedes, que ustedes estaban preocupados por el futuro de ella. O sea, la verdad que es mientras mi madre esté viva, que la casa esté para ella, porque el sacrificio de ella en realidad. Sí. Después de eso veremos qué hacemos. En el caso de que ella falleciera, ¿cómo sería el tema de la...? A usted le toca la mitad de lo que le toca a ellos, porque a usted le toca solo por la parte del padre. El 50% también lo podemos hacer. El 75%. Si doña Leni falleciera, ella es dueña del 75%. Y ese 75% se divide solo entre los 4 hijos que ella tuvo. El 25% que quedaba para repartir entre los otros herederos se divide en 5 partes. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y se entiende la razón, ¿cierto? Sí, se entiende. Y, señora Carmen Gloria, y con respecto a lo que ellos han recibido con el arriendo que llevan. Cuando una comunidad se encuentra en la indivisión, sin que haya cesado el uso gratuito por resolución de un tribunal, cualquiera de los herederos tiene derecho a usar y gozar de esa propiedad.
hasta que uno le solicita a un tribunal que termine el uso gratuito. Ya. Cuando el tribunal ordena que termine el uso gratuito, el heredero que usa esa propiedad tiene que pagarle a los otros por ese uso. Perfecto. ¿Entendido? Don Fernando no ha hablado nada en toda la audiencia, ahí ha estado apoyo moral. ¿Cuál es su relación con el caso? ¿A qué vino? No, yo vengo a acompañar a... O como don Claudia. Francisco, ¿quién lo mandó? ¿Quién dijo que viniera? No, yo vengo a acompañar a Claudia. ¿Usted viene a acompañar Sí, a vengo a Claudia? acompañar. ¿Amigo, pareja? Pareja, Pareja. ¿Hace cuánto tiempo? 10 años. 10 años, harto tiempo ya. ¿Qué opina de lo que hemos hablado? No, yo que no opino nada. Yo vengo a acompañarnos. Eso es cosa de ellos. Y yo la apoyo, ¿no? Quizás pueda organizar algo en su casita. Un picoteo rico, un traguito, hablan un vinito, se conocen, conversan un ratito y se ponen de acuerdo, ¿no? Para partir con buen pie. Uno nunca sabe. Sí. Quizás sea una golondrina de verano y sea esa instancia y después se alejen, o quizás sea el comienzo de una nueva historia. Lo que el padre no hizo, capaz que lo logre esta casa. Nunca se sabe. Un gusto haberlos conocido. Espero que les vaya bien. Si no llegaran a acuerdo, en la eventualidad que no se pusieran de acuerdo, en la eventualidad de que no se cumplieran las palabras empeñadas, los compromisos adquiridos acá, usted puede iniciar, o cualquiera de ustedes puede iniciar, un juicio de partición, considerando y tomando conciencia que eso tiene costos involucrados, que son bastante altos. Así que por el bien de todos, ojalá lleguen a acuerdo y puedan resolver esto de la mejor manera. Y con esto cerramos la sesión.